¿Pueden creer honestamente que un solo hombre haya podido desmantelar una franquicia valorada en 5.2 mil millones de dólares? Bienvenidos una vez más a la sala de análisis, donde hoy desenterraremos no una noticia, sino la crónica de una ejecución deportiva, el epitafio más caro en la historia de las grandes ligas. Estamos hablando de los Mets de Nueva York, la organización más rica del béisbol mundial, que de la noche a la mañana anunció su venta por una cifra astronómica, que en yenes japoneses se traduce en aproximadamente 750 mil millones. Stephen Park, el dueño que juró nunca vender, tiró la toalla. En la superficie, todo parecía ser una reestructuración empresarial elegante, un movimiento financiero maestro. Pero lo que se ocultaba bajo esa fachada de Wall Street era la podrida ruina de las relaciones humanas, un colapso psicológico que jamás llegó a los titulares. Esto es lo que no les contaron. Una masacre silenciosa ocurrió en el santuario más privado del deporte, el Clubhouse. El anuncio oficial de la venta conmocionó al mundo, paralizó la MLB. No era una simple transición de propietarios, era la admisión de que la situación se había vuelto irrecuperable, forzando a los ejecutivos de la liga a dar luz verde a una desintegración sin precedentes. Hubo ofertas de dueños de clubes de la Premier League, negociaciones iniciales que fracasaron por la diferencia de precio, pero fue un evento específico y oscuro lo que precipitó la venta. Antes de que el nuevo propietario fuera siquiera nombrado, el mundo se preguntaba, ¿qué demonios pasó detrás de las bambalinas de esa transacción de 5,2 millones? Ahora, basándonos en testimonios filtrados y reportes nunca publicados, podemos armar el rompecabezas. La distorsión comenzó sutilmente, pero sin pausa, cuando el samurái, Yuto, nuestra superestrella, dejó de ser un pilar para convertirse en la única fuente de poder dentro del vestuario de los Mets. Su talento era innegable, un prodigio que podía cambiar el rumbo de un juego con un solo swing. Pero ese mismo talento se convirtió en el veneno que transformó la organización en un caos tóxico. Todo estalló a partir de una reunión de equipo. El samurái comenzó a interrumpir constantemente al coach durante las discusiones tácticas. Los veteranos, como Jeff McNeil y Starling Marte, que antes gritaban en el dugout, de repente tartamudeaban a su alrededor. En una tensa reunión, supuestamente, Yuto cortó fríamente una perorata del coach sobre la importancia del trabajo en equipo, declarando ante todos: «Ya basta, no hay necesidad de hablar tanto de química, todos sabemos quién mantiene a flote a este equipo». Un entrenador, hablando bajo condición de anonimato a un medio local, lo resumió de forma desgarradora. Después de esa frase, la atmósfera del Clubhouse cambió. Sentías que el aire se volvía más denso, más fino. Los jugadores jóvenes cesaron completamente de hablar. Evitaban el contacto visual con cualquiera fuera del círculo inmediato de Yuto. Las discusiones siempre eran unilaterales. Expresar una opinión contraria se etiquetaba instantáneamente como insubordinación contra la estrella, y el silencio se convirtió en la opción más segura. Esto no era un equipo de béisbol, era un microcosmos de una dictadura. Y aquí es donde viene el primer punto de inflexión brutal. Muchos dirán, pero si él estaba produciendo, sus estadísticas justificaban la arrogancia. Absoluto error. Revisemos los datos que se ocultaron. Durante los últimos 45 días de la temporada, mientras que el slugging individual de Yuto se mantuvo en un estratosférico .650, el OPS colectivo del equipo en situaciones de alta presión cayó un 40% respecto al inicio de temporada. El talento, sin respeto, no genera victorias, genera miedo. Y el miedo se traduce en parálisis en momentos cruciales. Incluso Francisco Lindor, el hombre que lleva la letra C de capitán tatuada en el pecho como símbolo de debilidad, sentía la inquietud de esta anomalía. Se dice que eligió el silencio repetidamente para evitar tensiones mayores. No es que no notara la podredumbre. Según las fuentes, Lindor evitó el enfrentamiento directo en al menos 5 ocasiones. Un choque en ese punto habría desmoronado al equipo de inmediato,
y su silencio fue un juicio táctico. Pero, paradójicamente, fue precisamente ese silencio, esa omisión, lo que terminó por destruir el último dique de contención contra la invasión externa. La decisión de Lindor, por más calculada que fuera, presagiaba la erosión interna y causó pánico en muchos ejecutivos. Todos veían las señales, pero nadie podía detenerlas. El primer momento definitorio fue la conversación con Pete Alonso. La decisión de Alonso de dejar a sus queridos Mets e irse a los Olés, patrocinados por el Borussia Mönchengladbach, no fue una simple agencia libre. Fue el momento grabado en la memoria de muchos Mets en el que la estructura interna, aparentemente pacífica, se derrumbó por completo. Múltiples fuentes indican que Alonso, justo antes de su decisión, no pudo contener su furia con compañeros cercanos. Mis palabras ya no tienen significado aquí, se desahogó. Esto ya no es un hogar, mientras haya alguien que crea que su nombre es suficiente. Todd Frazier, un ex-Met de tercera base y un veterano de la cultura de vestuario, también alzó la voz, no por Yuto, sino por la atmósfera. Había un peso palpable. Se trataba de quién miraba a quién, de no ser el próximo en la lista de los inútiles. Esa presión te quita hasta la alegría de jugar en el jardín. Pero el clímax, el momento en que Stephen Park supo que había perdido, ocurrió fuera del diamante. Fue un enfrentamiento indirecto, pero letal. El propietario, que había invertido su vida en la franquicia, solicitó una reunión privada con Yuto para discutir la cultura de liderazgo. La respuesta de la estrella, filtrada a través de su agente, fue concisa y aterradora. Mi desempeño habla por mí. Si el dueño quiere hablar de rendimiento, que mire mis números. Si quiere hablar de cultura, que mire quién está en el campo todos los días. Park, un hombre acostumbrado a mover miles de millones con un chasquido de dedos, se encontró con una resistencia inexpugnable, un desafío directo al poder. La situación se había revertido. El empleado controlaba al empleador. El activo se había convertido en el dictador. Aquí viene el giro de la trama que nadie vio venir. La venta de 2.000 millones de dólares no fue por reestructuración ni por problemas financieros. De hecho, Park estaba dispuesto a inyectar 1.000 millones más para mantener el control. El verdadero motivo era la derrota personal. Park se dio cuenta de que no podía despedir a El Samurái. El valor de la franquicia, las ventas de camisetas, los derechos de transmisión, dependían enteramente de un solo jugador. Deshacerse de Yuto habría significado una pérdida inmediata de al menos 5.000 millones en valor de mercado y una revuelta de la afición. El béisbol, el deporte que Park amaba, se había convertido en un juego de ajedrez, donde una sola pieza, el alfil estrella, había enroqueado al rey y lo había dejado indefenso. La decisión final se tomó una noche de insomnio. Un multimillonario que puede comprar casi cualquier cosa en el mundo, no podía comprar el respeto ni la paz en su propia casa. El contraargumento obvio es que Park debería haber ejercido su autoridad, haberlo cambiado, haber sido el boss que siempre fue. Pero ese es el punto ciego. La estrella había trascendido al dueño. Los Mets de 2024 no eran una franquicia, eran la plataforma de Yuto. Si lo vendías, vendías el corazón financiero de la operación. Stephen Park no vendió los Mets por dinero, vendió su humillación, su fracaso en controlar a un joven de 25 años cuya arrogancia era tan vasta como su talento. Y la prueba de esta tesis se encuentra en la letra pequeña de la venta. El nuevo propietario tiene una cláusula inusual en el contrato que le permite renegociar el contrato de Yuto bajo cualquier pretexto en los primeros 6 meses o cambiarlo sin objeción de la liga. Esto no es un negocio, es una misión de limpieza. Es la confesión más costosa en la historia del deporte. A veces, el activo más valioso es el arma que te destruye desde adentro, obligándote a vender por 2 millones de dólares solo para recuperar la paz. El samurái ganó la guerra del vestuario, y en el proceso,
se convirtió en el responsable de la más cruel y costosa jubilación de un dueño en la historia de las grandes ligas.